que tenemos en el calendario de LASA Venezuela, nuestra primera ponente es Adriana Cabrera de la Universidad de Oriente. Gracias. Comenzando, ¿ya? Sí. Bien. Bueno, entonces comienzo la lectura de mi ponencia. El espacio desterritorializado, huida, nostalgia y extrañamiento no tan ficticios en voces venezolanas. ¿Se me escucha bien? ¿Me están escuchando bien? Sí. Ok. Ahora es otra historia. Ahora soy otra historia. Liliana Lara, la música de los barcos. Leo mis notas para la ponencia. Encuentro en ellas el reflejo de lo que un día fui. Leo, y mientras leo, contemplo un objeto de estudio que se deshace, que se desterritorializa y que también me arrastra en su proceso. Había un antes de este objeto deshecho y hay un después. No son opuestos. Podría parecerse más a una isla rodeada por la descomposición de lo que se reubica y vuelve a ser nombrado, a veces con nombres falsos o con los nombres de la ficción. No importa, porque en esa descomposición, en esas fracturas y dislocaciones, conviven nuestras huidas y nuestros anhelos. Realizamos agenciamientos, como ocurre con la abeja y la flor de Deleuze y Guattari, pero la flor ha muerto y la abeja lo ignora o quiere ignorarlo. La isla de mi imagen es espacio que se ha vuelto extraño, ajeno, y podría parecerse, por ejemplo, a la fotografía de una biblioteca quemada, la que acompañó tu formación universitaria y gran parte de tu vida profesional, o podría parecerse a cuando caminas sobre los vidrios rotos de los matraces y los tubos de ensayo, ese sonido que seguirá visitando todas las pesadillas. Al lado de esta isla imaginaria o de esta fotografía de la Biblioteca Central de la Universidad de Oriente, en una pequeña ciudad del continente americano, al lado del crujido de los vidrios rotos de un laboratorio destrozado por los bárbaros, convive lo que llamamos nostalgia, o también deseo de huida, destierro o desgarro. También podríamos convocar estas otras palabras terribles, exilio y pérdida. Hubo un tiempo, no hace nada, cuando éramos académicos inocentes, que íbamos a dar clases en salones y teníamos oficinas y esas otras sofisticaciones como teléfonos y computadoras, en que podíamos estudiar los procesos sociales o las representaciones literarias con sereno y agudo ojo científico. Hoy somos el objeto de estudio. Somos el sapo clavado en la mesa o la cobaya que sueña al león, tal vez. ¿Cuándo se desterritorializa un espacio? Cuando lo pierdes. Cuando pierdes la relación con su historia. Cuando la memoria de esos espacios entra en crisis y se rompe. Cuando dejas de reconocerte en ellos y por tanto una parte de tu identidad se desmorona. Es necesario entonces llenar ese vacío, la desolación del que se desarraiga. Es necesario hacer otras asociaciones, atar nuevamente los fragmentos de lo que se ha roto, reconstruir la realidad. Con frecuencia encontramos el espacio transfigurado por una memoria alimentada de nostalgia o la ejecución más trágica de la huida y el desencuentro con el entorno y con la memoria de ese entorno. Podemos toparnos con el muro verde, como verde es el sillón del lector de continuidad de los parques, recordado y falsamente percibido por Adolfo, el protagonista de Tal vez la lluvia de Juan Carlos Méndez Guedes. Federico y yo discutimos cuando le comenté, estoy citando, que había encontrado el muro donde fumábamos años atrás. Imposible, afirmó. Le expliqué con detalles que me había sentado en él, que desde allí había mirado al cielo un buen rato, que los ladrillos conservaban todavía su color verde eléctrico. No, imposible, carajo, lo tiraron hace tiempo, repitió Federico. Poco antes de regresar a mi superbloque, exigí que paseásemos por esa parte de la avenida. Encontré el kiosco de la mujer de las manos amarillas, encontré los edificios con paredes veteadas y rugosas, pero del muro no conseguí ni un solo rastro. Volteé a mirar a Federico
Pensé que se reiría, que me miraría irónico, victorioso, pero se mantenía concentrado, conduciendo, esquivando a los niños que se lanzaban a la calle a toda carrera, apretando los bolsos entre sus manos, oyendo del rostro iracundo de una mujer. Esa noche me tomé 2 pastillas para dormir. Descansé al principio, luego a la madrugada atravesó las ventanas. Una oscuridad neutra, plana, que en segundos se llenó de chispazos, sorprendió entonces al protagonista, que salió al pasillo para encontrarse esta escena. Voces, gritos punzantes. Desde un contenedor aparecieron niños que se quitaban la ropa para no quemarse. Alguien comentó que los chicos eran los ladrones de cartera. Para Adolfo, no se trata de un falso recuerdo, sino de una reconstrucción de la percepción de la realidad que se amolda más amablemente a los recuerdos de hace años. Es una negación de la desterritorialización del espacio vivido y rememorado. El desprendimiento del que se defiende está colocado justo al lado en el discurso, al modo en que Mikhail Bakhtin apunta en su teoría y estética de la novela las condiciones para un escenario dialógico, el episodio de reconstrucción que acicatea la nostalgia de tiempos mejores, los años de juventud temprana en que fumaban despreocupadamente junto al muro verde, se ve confrontado por la escena presente, la del país al que regresa, la realidad de los niños carteristas a quienes han prendido fuego en un contenedor de basura como si fuesen basura. Ciertamente no es un diálogo amable. También, como en el cuento de continuidad de los parques, un espacio físico conecta paradójicamente 2 realidades. La de Adolfo, que extraña y vive una realidad inexistente, con la realidad en la que Adolfo vive el desconcierto y el abandono de esa realidad inexistente. La realidad de Adolfo, y aquí volvemos a Bakhtin, no es una u otra, sino el resultado de ese diálogo terrible, porque de esa confrontación, que es al mismo tiempo continuidad paradójica, y aquí volvemos a Cortázar, está tejida su realidad rota, una desterritorialización, y aquí volvemos a Deleuze y Guattari, que se reterritorializa en la herida que no cicatriza. La confrontación de esa memoria-percepción con la realidad se concreta en el funcionamiento continuo y discontinuo del pensamiento y la realidad pensada por ese pensamiento. Es así en la ficción y tal vez sea así en la realidad. Me gustaría presentar una pequeña evidencia de un post tomado de la red social Hive de Orangel Morey, que es un escritor cumanés nacido en Caracas y que no hace mucho emigró a Perú. Pues me parece que puede dar luces. Después de todo, ha estado lidiando con el desarraigo desde la infancia. Escribe esto. Y cada ciudad tiene sus sonidos peculiares. Así, cuando regresamos a un sitio añorado, después de la percepción visual, es el oído el que se aguza para tratar de hallar recuerdos. De allí que haya quienes digan que tal sitio no suena como el recuerdo, y de allí también que un sonido determinado, como el ruido de la licuadora o de un televisor, nos lleve a un recuerdo. Es lo que algunos especialistas llaman memoria sonora o deconstrucción de la memoria sonora. La música puede ser un acicate muy poderoso. En estos días, una persona que es mi contacto en Facebook publicó con una nota muy emotiva un video para destacar el sonido de las chicharras en Venezuela, que ella extrañaba desde Europa. Esta idea abre un compás amplio al concepto de los sonidos y su relación con la memoria y la patria. Esta pequeña crónica, hermosamente reflexiva y nostálgica, explora con íntima pausa la reconstrucción de la memoria mediante la percepción auditiva, a la par que deja caer suavemente algunas distinciones sutiles, entre ellas el hecho de que las representaciones de la percepción del espacio en la memoria se ven interrumpidas en su conexión con los representados, con la inevitable afectación ontológica que determina las jerarquías entre centros y márgenes.
Así, no solo esboza el trazo en fuga de la conexión entre la memoria y la idea de la patria, sino también el dinamismo, en muchos casos consciente, entre el detalle perceptivo periférico y la construcción de lo que consideramos central en la rememoración, que a fin de cuentas construye nuestra identificación emocional con el espacio. El sonido y la memoria sonora como elementos deconstructivos de la identidad y como agente revelador de sus grietas. También es en el espacio sonoro en el que los personajes de la novela La música de los barcos de Liliana Lara desarrollan sus respectivos periplos de fracaso, incertidumbre y esperanzas defraudadas. Personajes conscientes de su propio patetismo que se ven castigados por las distintas formas en que la fantasía insufla más aspiraciones, o más brillo, o más esperanza, o más amor del que sus realidades o voluntades pueden garantizar. De esta novela hay mucho que decir, aparte de que está escrita con un especial talento lingüístico y narrativo, pero mi espacio en este encuentro se agota, y entonces tal vez pueda convenir hacer una metáfora. La música de los barcos es un delta, por cuyos caños espaciotemporales los personajes viajan con las maletas rotas de sus vidas, acompañados de su propia incomprensión. En este sentido, el personaje Raymond Andrade, a pesar de ser el callado del par singular que protagoniza esta novela, explica algunas circunstancias y construye un relato que, si bien no es totalmente metafórico en el nivel de la realidad de los personajes, sí construye una puesta en escena metonímica excepcional. Vale la pena leer, entonces, así como hice con el de Juan Carlos, un fragmento que es un poquito extenso. Fue la primera expedición a Canchunchú. Queríamos conocer a Luis Mariano Rivera, ese gran músico, pero veníamos de tierra adentro y nos perdimos. Una expedición que terminó mal, que despertó con la resaca del anís frente a una playa en la nada, en un caserío cuyo nombre bien podría haber sido Hambre frente al mar más hermoso del universo. Nunca llegamos a la casa del maestro, continuó Andrade. Habíamos perdido el rumbo en algún bar en las orillas de la carretera, entre el anís y una muchacha con un escote muy grave. Un camión nos llevó por un camino equivocado, no teníamos plata para tomar un autobús, no había autobuses, nadie iba hasta allí, además de cierta peregrinación de mandolinistas y cuatristas que querían escuchar al músico. Dimos vueltas en círculo hasta llegar a la playa en la madrugada. Como cochinos que se creen focas o morsas o leones marinos, nos creímos elegidos. Como esa piara fuimos ahuyentados con violencia. Nos sacaron del mar y nos fuimos cabizbajos sin haber podido estrechar la mano de aquel músico legendario que vivía en Canchunchú, Florido. Contaba la leyenda que si un mandolinista llegaba a su casa, era tocado por su gracia, pero nosotros éramos tan solo cochinos equivocados. A un tiempo tragicómico y patético, el relato de Andrade nos regala una de las tantas logradas imágenes espaciales que forman el paisaje roto, discontinuo, extrañificado y mayormente en conflicto, construido o deconstruido desde la ajenidad trágica de la vida. El modo en que Liliana Lara escogió contarnos las dislocaciones de quienes huyen, de quienes se exilian y de quienes abandonan, pero también de quienes escuchan los sonidos de un sueño, aunque nunca lo encuentren. Muchísimas gracias. Gracias, Adriana. Excelente presentación. Continuamos contigo, Elena. Voy a compartir mi pantalla porque quiero mostrarles unas imágenes mientras voy hablando. Espero que se vea bien. ¿Sí? Ok. Déjenme ir. Ok. Gracias a todos por estar aquí, y mi presentación va en torno a 3 fotógrafas venezolanas en la diáspora, y estoy estudiando lo que yo considero unas fotopoéticas de la memoria migrante y cómo funcionan en el caso de la elaboración de duelo de estas fotógrafas en sus imágenes, ¿no?
En atención a la diáspora venezolana reciente, me he interesado más poderosamente por trabajos que triangulan las relaciones entre memoria, migración, desde un vértice imaginal en el que advierto tanto la interrogación conceptual y formal que responde a las particularidades de la experiencia de cada autora, en este caso, como a la indagación de cierta dimensión poética. En tal sentido, mi foco ha recaído sobre aproximaciones propiamente fotográficas o en las que la fotografía cobra un lugar como lenguaje que permite profundizar y problematizar la experiencia misma de la migración en sus aspectos materiales, referenciales, simbólicos y afectivos, y no solo como soporte o medio del mensaje, y de las que voy perfilando lo que denomino, como señalé antes, fotopoéticas de memorias migrantes. Perdí el tiempo que estaba calculando, pero lo sigo viendo acá. Si estoy en tiempo, me avisan. En este mismo orden de ideas, debo señalar que la circulación de muchas de estas memorias, de esto que llamo memorias migrantes, en las redes sociales digitales o su vinculación con el contenido de estas, ha sido un factor importante en parte del arqueo preliminar del corpus más amplio de mi investigación, así como en las consideraciones del análisis e interpretación del mismo. Siguiendo las inquietudes arriba mencionadas, en esta ponencia comentaré brevemente los proyectos fotográficos de Wendy Estrella Llanarella, Freisy González Portales y Fabiola Ferrero en el contexto de la ola migratoria venezolana más reciente 2016-2021. Venimos del país del dolor, somos árboles con ramas cortadas, la ciudad nos obliga a trabajar y mientras tanto suspiramos, deambulamos como animal tembloroso, tratando de agarrar el mundo. Nos rendimos, yo me rindo, a la incertidumbre, a la soledad, al deseo, a la tristeza, al recuerdo, al olvido, a la noche abierta, a nada. Freisy González Portales, este es un fragmento de su proyecto del que comentaré más adelante, pero que para mí condensa parte importante del sentimiento de duelo del que voy hablando en estos proyectos. Wendy Estrella Llanarella es psicóloga y fotógrafa venezolana, emigró a Argentina en 2017 y desde allí continúa desarrollando un prolongado proyecto personal de exploración fotográfica de su memoria familiar que más que una obra finita se va perfilando como su propia poética fotográfica. Unos años antes de emigrar, Wendy Estrella ya estaba inmersa en esta reflexión sensible que la llevó a fotografiar pormenorizadamente la casa de su abuela, sus espacios, sus muebles, sus objetos y por supuesto los álbumes familiares que su abuela fue elaborando cuidadosamente con los años. En una oscilación entre el presente del pasado, localizados en la casa familiar, y el presente del futuro, el porvenir de nuevos álbumes familiares en potencia, Wendy Estrella fue retratando además a los otros miembros de la familia, principalmente tías, sobrinas y primas, y a sí misma en los espacios habituales de esta casa. Como la autora suele recordar, la fotografía la acompaña desde la infancia a través precisamente del álbum familiar, en el que se conjugan las fotografías que hacía su abuelo principalmente y la narrativa que establecía su abuela. A propósito del álbum familiar como invención y como estructuración del imaginario familiar y de la noción misma de familia, me interesa retomar más detenidamente en las próximas etapas de mi investigación, por cierto, esta asignación de roles de género al interior de la configuración del imaginario familiar en el álbum y que el álbum performa, que ya han sido tipificadas como tendencias en aproximaciones etnográficas al respecto. Como puede deducirse, en estos inicios el proyecto se enfocaba en técnicas de retrato y refotografía, que son como las que mostré al inicio de esta sección sobre Wendy, ¿no? Es decir, fotografías de los objetos y fotografías de las fotografías del álbum,
a partir de la imposibilidad de acceder directamente a sus objetos fotográficos, es decir, la casa, el álbum, la familia. Wendy Estrella retoma el proyecto en una segunda etapa a través del fotomontaje, de la intervención digital y otras técnicas experimentales con las que construye narrativas y puestas en escena, como las de la imagen anterior, teniendo como material de base su propio archivo fotográfico familiar que va siendo reconstruido en la distancia gracias en gran medida a la digitalización de los álbumes que todavía se conservan en su casa en Caracas, que el fotógrafo Vladimir Marcano le va enviando escaneados desde Venezuela. Como parte del corpus de estudio, como se expliqué antes, de esta investigación también analizo y relaciono dos cuerpos de trabajo de la fotógrafa, antropóloga y músico venezolana, Freisy González Portales, en los cuales la autora reflexiona sobre este fenómeno desde su propia experiencia como migrante. Uno de sus trabajos es la serie de videos titulada Xenofobia durante la pandemia, que es una serie de videos que realizó Freisy durante el año 2020, en el contexto de la pandemia por COVID-19, y dos, su proyecto Donde ya no eres nada, que es un proyecto en curso que inició en el 2018 con su propio proceso de migración. En esta ocasión solo me referiré al segundo de los trabajos que he mencionado. Donde ya no eres nada es declaradamente una exploración de la identidad en duelo, del desarraigo, que Freisy González Portales hace desde su experiencia como migrante, y un aspecto inicial, yo diría casi iniciático, de este trabajo en proceso ha estado relacionado con documentar los lugares en los que ha vivido desde que llegó a Lima, que es la ciudad a la que migró desde Venezuela. Lo que ella llama sus paraísos migratorios, y en los que es notable la ambigüedad entre la precariedad de las condiciones materiales de la habitación, por ejemplo, en sí misma, con la ligereza de los modos en que el cuerpo de Freisy ocupa el espacio, ese estar allí, su modo de empezar a habitar el espacio o hacerse lugar, por ejemplo, a contraluz en estos paraísos migratorios. En otras imágenes, eso que es desconocido se convierte literalmente en un lugar de desaparición de lo previamente conocido. Y Freisy González muestra, por ejemplo, conversaciones con su madre, que vive todavía en Venezuela, y en las que ambas relatan el dolor de la ausencia y cómo la vida cotidiana se convierte en algo extraño, vaciado de sentido literalmente. Incluso los nombres, aquello que nos permite nombrar al otro, han desaparecido en el vasto camino que es el fondo virtual de la conversación, y que de hecho es el único lugar posible para el encuentro entre Freisy y su madre, por ejemplo. Además de esta suerte de diario visual, el trabajo de Freisy explora materialmente, combinando sus documentos de identidad de Venezuela y Perú para conjugar una imagen que exprese su experiencia y haga visibles esas capas de identidad en tránsito que ella está experimentando en este momento. El tercer trabajo que voy a comentar es el trabajo de Fabiola Ferrero, que se titula I Can Hear the Birds, y está inspirado en el poema del poeta venezolano Eugenio Montejo, titulado Debo estar lejos, en cuyos primeros versos podemos leer: debo estar lejos porque no oigo los pájaros. El proyecto de la fotógrafa Fabiola Ferrero, que comienza en 2016, con el apoyo de Magnum Foundation, se concibe como un proyecto en el que ella va mezclando, cito las palabras de Fabiola en su statement, mezclando diarios de personas que han huido con sus viejos álbumes familiares y recuerdos de lo que han dejado atrás, con la intención de crear un viaje emocional del dolor inducido por la pérdida del país que una vez conocimos. Como venezolana que vive en la diáspora entre Venezuela y Colombia, fundamentalmente, Fabiola Ferrero se plantea las preguntas: ¿cómo el proceso migratorio reciente está afectando
a quienes, no solo quienes se van, sino a quienes quedan en Venezuela. ¿Cómo experimentamos? Dice, los que nos quedamos, y es bien paradójico porque esta enunciación, esta pregunta la hace ella cuando todavía estaba en Venezuela y en efecto tiene más de un año fuera de Venezuela sin poder retornar, entre otros aspectos por el contexto del COVID y el cierre de fronteras, ¿no? ¿Cómo podemos avanzar desde aquí? Se pregunta. Se trata de hacer memoria futura desde el presente. Una memoria que presente, y esto para mí es fundamental en el trabajo de Fabiola, porque considero que su apuesta está relacionada no con la representación, sino con la presentación del dolor. Un momento tan importante de nuestra historia, y como ella menciona, para que en un futuro podamos sanar como sociedad. Es decir, ya en el trabajo de Fabiola está implícito la idea del duelo migratorio y de la sanación de la sociedad en ese proceso, ¿no? Es decir, está vivido específicamente como duelo. Desde 2019, este es un proyecto que comenzó en 2016, como mencioné, desde 2019 se ha extendido el proyecto de Fabiola en una reflexión hacia otras miradas y otras voces, desarrollando un capítulo, por ejemplo, en colaboración actualmente con migrantes venezolanas en California, Estados Unidos, y que provisionalmente tiene el título de We Must Be Far Away. En esta fase colaboramos María Ríos Matiusdakis con un proyecto que se titula The Place You Think About, Verónica Ponte con un proyecto que se titula Hiatus, Nina Rancel con un proyecto titulado La Audición, y yo colaboro con un proyecto titulado Measure of the Distance. Esta fase incluye los proyectos individuales de cada una de nosotras y las intersecciones entre ellos como un archivo colectivo en proceso que presenta, como decía, el presente de un momento significante y significativo en la historia reciente de Venezuela en su propio acaecer, que excede los marcos previos de representación e interpretación en el imaginario social venezolano y en sus prácticas políticas. Un archivo abierto de fotografías, videos, performance, collage, en el que recuerdos visuales, auditivos, táctiles, propios y ajenos, se rozan y se transforman. Una memoria transmedia y transsubjetiva que responde desde distintos lugares y tonos, como una onda que rebota, pero también se afecta y se transforma, a la interpelación de Fabiola Ferrero sobre esa Venezuela que en el afuera ya no es un país, sino un estado de ánimo. Y como estamos justo en el tiempo, quisiera cerrar acá y dejar más bien abiertas las posibilidades de conversar más al respecto de las relaciones de estos trabajos. Gracias. Gracias, Elena. Una investigación súper interesante. Ya lo hemos hablado, ¿no? Bueno, seguimos contigo, Irina. Dale. Bueno, buenísimo. Antes de empezar, quiero agradecerle a las colegas por crear este espacio tan productivo de conversación y de antemano a Alicia por sus siempre muy valiosos comentarios y observaciones, a los que están aquí como participantes y de manera muy especial, porque ven en la lista de participantes a Violette Bulle, cuyo trabajo voy a discutir el día de hoy y que de verdad sin ella ni estas reflexiones y obviamente la pieza no existiría. Entonces quería darle ese agradecimiento especial a ella, quien además ha compartido conmigo las fotos que van a ver hoy, algunas de las cuales pertenecen no a la instalación, sino al proceso previo en la que ella estaba preparando la instalación. Y fue un privilegio haber participado en una conversación con ella mientras ella lo preparaba, pero las presento además porque creo que apunta un poco a la propuesta teórica que quiero desarrollar con ustedes hoy sobre la temporalidad. Entonces, bueno, con ese preámbulo vamos a empezar mi ponencia que se titula Ecos subversivos, bueno, queda así, Ecos subversivos, memoria, afecto y temporalidad en Echo Chamber de Violette Bulle. En el mes de agosto del 2020, la artista venezolana Violette Bulle transformó el espacio ocupado por The Transart Foundation en Houston, Texas, en una cámara de resonancia. Conformada por las piezas Requiem más o menos 200, el helicoide y el guiso, la instalación titulada Echo Chamber invitaba a la audiencia a desplazarse entre ecos que aparecían y desaparecían sin llegar nunca a estabilizarse, sin ofrecer nunca a la comunidad de una narrativa legible o familiar. En ese sentido, la resonancia prometida por el título de la exhibición se representaba como una disonancia,
Historias reducidas a la fragmentación y al ruido, ruidos que golpeaban a la audiencia reclamando una historia, y en el centro de esta historia por construir, Venezuela ya no como certeza, sino como incógnita. Tal y como lo muestra el mapa de madera de Requiem, que pueden ver más o menos en la foto de la instalación, Venezuela reaparece en Echo Chamber como un espacio fracturado, casi reconocible, incluso siniestro. Pero también aparece como una invitación, un ejercicio crítico que se propone cuestionar, repensar y reimaginar los factores que componen su entidad nacional y dar visibilidad a las distintas capas temporales que constituyen su presente y que han sido tercamente invisibilizadas por el estado de aceleración permanente en el que se encuentra desde sus inicios como nación independiente. El enfoque de esta ponencia es ese ejercicio crítico temporal que propone Bulle, el cual discutiré en relación con las operaciones de una de las 3 instalaciones de Echo Chamber, el helicoide. Déjenme ver si puedo... Ok, ahora sí. Hecho de pedazos cortantes de madera negra que se acumulan para formar una espiral invertido y en los que se encuentran escondidos códigos electrónicos que el espectador debe leer con un dispositivo proporcionado por el artista, el helicoide, al igual que las otras instalaciones de la exhibición, aparece como un espacio intermediario que propone un diálogo y pone un diálogo entre el mundo material y el mundo virtual y busca generar un efecto de descolocación y extrañeza frente al espacio y frente al tiempo. La presencia del mundo virtual implica que el dónde en el que se encuentra ubicada tanto la instalación como la audiencia oscila entre la especificidad del aquí físico y la abstracción del allá virtual, mientras que el cuándo se construye desde la imbricación de un pasado, presente y futuro que interactúan sin nunca posicionarse en un orden lineal y progresivo. En el caso del helicoide, esa extrañeza existe incluso antes de la instalación misma en la estructura arquitectónica que le da su nombre. Localizado en Roca Carpella, en Caracas, el helicoide ha generado desde sus inicios un flujo imparable de símiles y metáforas. A lo largo de sus muchas vidas ha sido comparado a un ovni calificado de ruinas vivientes y acusado de ser una figura espectral del desamparo. Este exceso simbólico es en parte debido a su diseño, el cual pareciera cambiar según la perspectiva de la que se mire. Pero no es solo cuestión de forma. En los 70 años de su existencia, el helicoide ha acumulado los restos de proyectos que quisieron ser y nunca fueron, iniciados como parte de la aceleración y el optimismo generados por el incremento de los ingresos petroleros durante la época de Marcos Pérez Jiménez y en los años subsiguientes y destruidos parcialmente por los mismos. La variedad de estos proyectos y su naturaleza transitoria han hecho del helicoide el gran símbolo de la petromodernidad, término empleado por Stéphanie Le Ménager para referirse a una modernidad, cito, alimentada por la industria petrolera, donde los ciclos abruptos de auge y caída alteran incluso los planes mejores pensados. La falta de continuidad y perseverancia, la necesidad de moverse al ritmo acelerado que exige el progreso que se presenta al alcance de la mano, el rechazo del pasado que se presupone inferior y descartable, el futuro que el petróleo promete rápidamente hacer presente. Todas las características que definen la temporalidad de la nación petrolera aparecen condensadas en una estructura que no las esconde, sino que las exhibe en su propia materialidad heterogénea, donde conviven los restos del plástico, vidrio, metal, cemento y vegetación que fueron usados para cada proyecto. Esta terca persistencia, sin embargo, no se traduce en un acto de memoria histórica o autoconciencia nacional. Por el contrario, el helicoide es la materialización de la amnesia colectiva, que es causa y consecuencia de la aceleración temporal y que, aunque en este caso ha permitido la preservación de los restos del pasado, no se detiene en ellos. Como apunta Lisa Blackmore, cito, los monumentos varados son olvidados junto con cualquier lección que hubieran podido ofrecer al fijarse nuestra mirada, ya no en ellos, sino en la próxima visión favorable del futuro, hecho de formas nuevas y supuestamente definitivas. Sin embargo, desde las sombras proyectadas por los resplandecientes monumentos, el escombro que se acumula en la intersección de la construcción de la nación y la arquitectura tiene su propia historia que contar. Fin de cita. Es esa historia la que Bulle recupera, pero no como historia, sino como restos que inserta en una estructura donde se vuelven espectrales y desde la cual nos fuerzan a detenernos en ellos y trazar nuevos y profundos recorridos a través del tiempo. Mientras que el diseño del helicoide permite que la mirada del observador se desplace fácilmente a lo largo de la superficie, la estructura de madera del helicoide de Bulle la para en seco, impidiendo cualquier intento de aceleración y cualquier presunción de abstracción. En efecto, el diseño de la instalación resiste lo que el artista llama el concreto limpio. La madera parece despedazada con fragmentos desiguales que sobresalen, que amenazan con cortar y rasgar y que aparecen distribuidos sin ningún orden aparente. Es imposible simplemente admirarla. Frente a la instalación, la mirada adquiere peso, tactilidad y vulnerabilidad.
No se localiza afuera, no existe el afuera, sino adentro, en medio de desniveles y esquinas entre los que solo puede avanzar lenta y cuidadosamente, cada paso siguiente incierto y riesgoso. Las múltiples texturas que dan forma tanto horizontal como vertical a este laberinto hacen del helicoide un ejemplo de lo que George Didi Uberman presenta no como objetos finalizados ocupando un espacio, sino como objetos en proceso de llevarse a cabo que no olvidan su nacimiento ni esconden las relaciones entre agente, acción y resultado. Entendiéndola desde la perspectiva que propone Uberman, la madera del helicoide impide pensar la estructura como un objeto aparecido de la nada, cerrado sobre sí mismo, completo y terminado. El énfasis no está en el resultado, que como tal negaría o invisibilizaría las acciones y los agentes responsables por su existencia. El énfasis, en cambio, está en el proceso mismo y en las capas temporales que se acumulan a medida que se acumulan restos de madera y metal que no son desechados ni desechables, sino que se aferran al espacio desde donde exigen que la mirada de la audiencia se pose en ellos y los toque. La instalación en este sentido no se queda quieta, sino que atrapa la mirada de la audiencia, desacelerando el impulso de reducir la estructura a un todo fácilmente legible y comprensible. Y a medida que dicha mirada se posa en cada esquina, en cada hueco y en cada tabla, la textura de la madera se convierte en textura con 2X, término que Renú Bora propone para hablar de aquellos objetos cuyas superficies exhiben marcas que comunican cómo fueron hechos. En el caso del helicoide, esa noción de que los pedazos de madera hablan no es una metáfora. Como parte de la instalación, la audiencia debe utilizar una pantalla que le permita escanear la superficie de la estructura y descubrir códigos que se encuentran escondidos en la misma y la historia que cuentan sobre el helicoide. Y voy brevemente a mostrar un videito de cómo funcionaría este dispositivo. Bien, esa es Violet, la que está ahí con la cámara. Y digo historia, entre comillas, porque los videos que la componen, 15 videos que aparecen al escanearse los códigos localizados en la cúpula, ni están organizados en orden cronológico, ni abarcan las distintas etapas que llevaron a la construcción del helicoide, ni pretenden poseer el tono serio y objetivo de un archivo histórico. Extraídos en su mayoría de YouTube, los videos simultáneamente orientan y desorientan, proveen pedazos de información y desmontan narrativas. En ellos aparecen, entre otros, las voces de jóvenes presos y torturados en el helicoide, los reclamos de una madre que no entiende por qué su hijo ha sido detenido, y los de una mujer que repite una y otra vez que su hermano es chavista, pero aún así está preso, una filmación del 2019 de un incendio en el helicoide al ritmo de un soundtrack de música electrónica, comentarios de Nicolás Maduro sobre el papel que juegan las fuerzas del SEBIN como instrumentos de la paz, un video sobre la construcción del estado de béisbol Hugo Chávez y comentarios de Celeste Olalquiaga sobre la carga simbólica de la estructura. Organizados de esta manera, es decir, acumulados sin ningún orden, tal y como aparece en la instalación, el efecto que producen es de vértigo. La audiencia de Bule va y viene a través de las distintas capas temporales adheridas a las capas hechas de madera del helicoide y es aturdida por los ecos que salen de ellas y que anuncian que el hilo conductor que los une es relativo y está aún por crearse. Este efecto de vértigo se intensifica aún más si consideramos la base que sostiene la estructura de madera. Una espiral invertido que en lugar de conducirnos hacia arriba, como el helicoide original, hacia la modernidad, el progreso, el futuro, nos arrastra hacia abajo, hacia las entrañas del espacio y del tiempo que debemos navegar para poder entender el lugar que ocupamos en relación con la estructura y con sus historias. El componente auditivo de la instalación intensifica la sensación de desaceleración creada por la estructura de madera y su estética laberíntica. Con la pantalla en la mano, la audiencia debe recorrer lentamente el perímetro del helicoide, deteniéndose en cada parte y verificando si hay en ella un video por descubrir. Este ritmo, a su vez, genera una especie de intimidad con lo material que nos expone a la interpelación de la espectralidad que en él yace. El hecho de que Bule escoge no mostrar los videos y hacerlos inmediatamente accesibles cambia la forma en la que la audiencia percibe la estructura que tiene el frente y el material que la compone. Este material, la combinación de madera reciclada, metal y pintura negra representando el petróleo, de por sí es el resultado de la interacción de distintas capas temporales.
El usar madera reciclada hace de la misma una combinación de restos de otros proyectos y otros tiempos, y el petróleo, al que alude la pintura negra de la madera, trae a la luz los tiempos geológicos del crudo. A estas capas se añaden los ecos pertenecientes a los distintos momentos de la vida del helicoide que Boole captura. Restos espectrales que permanecen tercamente en el presente y que no pueden simplemente ser ignorados, pues gracias al componente virtual e interactivo de la instalación, literalmente nos hablan. La responsabilidad de la audiencia, frente a estos restos no es simplemente la de escuchar y aceptar la narrativa que pretenden componer. Dicha narrativa no existe. Por el contrario, la exposición a estos restos es un llamado a la acción y a la crítica. La selección de los videos está regida en gran parte por el humor y la ironía, los cuales se manifiestan, entre otros aspectos, en el contraste entre el sonido y la imagen, entre imagen e ideología, y entre imagen y tono. Estos contrastes generan incomodidad y extrañamiento en la audiencia, la cual debe entonces darle su propia lógica a los pedazos de información con los que se encuentra. Hay además fragmentaciones, vacíos, preguntas sin respuestas y capas dentro de los mismos videos. Por ejemplo, los videos sobre la liberación de los presos políticos comienzan in medias res y registran otros celulares grabando el mismo momento, pero desde otros ángulos, lo que intensifica la certeza de que esta historia es solamente una pieza entre varias por descubrir. De esta forma, la selección y presentación de los videos pone a la audiencia a trabajar sobre y desde un presente compuesto de capas temporales que adquieren presencia y con las que hay que interactuar críticamente. Estas capas, como hemos visto, no son fácilmente digeribles y el viaje a través de ellas no es cómodo. En efecto, reflexionando sobre los videos y cómo fueron escogidos, Boole describe el proceso como un intento de, cito, meter la mano en la cloaca del mundo mediático en Venezuela, fin de cita, para representar las muchas y variadas formas de concebir la historia y el valor del helicoide. Este meter la mano en la cloaca no solo implica tocar restos olvidados y en muchos casos desagradables, sino también reconocerse como agente en la producción de una historia que no está ya orientada hacia el futuro mesiánico de la épica bolivariana ni de la épica petrolera, sino que se ancla en el presente y trata de entender de dónde vino, de qué está hecho y quiénes se encuentran actuando en él. Quedan así únicamente el espectador hecho agente, el futuro en suspenso y el compromiso de lidiar con los restos de un pasado que se acumula en el presente y que en tanto espectro ya no se puede ignorar, abandonar o borrar. Gracias. Muchas gracias, Irina. Bueno, ahora me toca a mí y luego, como mencionó Irina, vamos a contar con los valiosísimos comentarios de Alicia y creo que vamos a tener tiempo también para conversar con la audiencia. Ojalá que sea así. Ok, entonces, a ver. Yo mostré en una ponencia anterior los momentos iniciales de la película y quiero hacerlo aquí otra vez porque es importante luego para ver las relaciones que establezco con Superbloque. Cuadros con fondo negro y créditos de producción y título con un sonido de fondo del barrio, ¿no? Donde tiene lugar la historia. Y ahora comparto esto. Es decir, antes de plantear visualmente lo que será el escenario protagónico, esto es el enorme barrio popular 23 de enero, la película nos lo introduce sonoramente a través de sus sonidos diegéticos. Es una demostración lúdica, afectiva del barrio que contrasta de manera radical con lo que será un dominio visual del poder estatal y sobre el cual la película hará mucho énfasis. En las paredes de los bloques, en los muros del barrio, la propaganda chavista está desplegada y más allá también en algunos lugares del centro de la ciudad que atraviesan los protagonistas, Chávez y la revolución bolivariana siguen de fondo, como persiguiéndolos, ¿no? Como en la imagen 1, como en esta imagen, parte de esta propaganda es de los colectivos del 23 de enero que se han aliado con el gobierno chavista, de modo que es aún más asfixiante si se piensa en esta hegemonía de la revolución que abarca tanto lo estatal y lo paraestatal, o lo que se supone que se concibe o se concebía como antiestatal y que termina pues siendo racionalizado por la lógica estatal. Es muy interesante que haya un juego similar con el sonido en la instalación Superbloque de la directora de la película que se presentó en la Sala Mendoza en 2012 y en otros lugares. También voy a compartir aquí un pedacito pequeño.
De una manera también muy lúdica, interactiva, el público colocaba estas hojas pantalla para ver con detalle a las personas en los bloques, en los balcones del bloque, en el mismo barrio que el de la película, y de hecho en ambas se usan las mismas tomas. Pueden reconocer algunas personas de Superbloque también enfocadas en Pelo Malo. La experiencia trataba del juego de reconocer un sonido entre tantos, una vez que coincidía con la imagen. De modo que el sonido parece cumplir con un rol fundamental, y esto lo pienso en ambos casos, en la película y en la instalación. Sobre la instalación vi que algunos que la reseñaron destacan que esta atención que el espectador pone a los rostros, a las personas en los bloques, en los balcones, se puede entender como un desafío al anonimato de la modernidad. En efecto, esto no podría ser más elocuente respecto al caso específico del 23 de enero, ¿no? Ya se sabe que autores como Lisa Blackmore, Fernando Coronil, Alejandro Velasco, entre otros, han mostrado en relación con las políticas de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez cómo el 23 de enero se constituye como esta realización fetichista visual de racionalización, de contención de la masa popular. Tanto en la película como en lo visual, en efecto, se lleva a cabo una apuesta ética que no es posible sin rostro. En la película, la atención de lo singular está atomizada en la exploración identitaria de Junior, por ejemplo, también en las varias escenas en las que él y la amiga juegan a reconocer a las personas de los balcones, como si se tratasen del público en Superbloque. Lo colectivo se va transformando también así en lo singular. Por otra parte, hay por supuesto en la instalación un intercambio entre ese reconocer al otro y verse uno mismo, aunque esa elaboración ocurre por supuesto en el cine también. Esto, por cierto, lo dice de alguna manera Del Búfalo en una reseña de la instalación, y él llama la atención de cómo esa sala oscura en la que está la proyección es una suerte de cámara oscura que provee el espacio para el detalle en uno mismo. Pienso entonces que la ética del cuidado del sí, del cuidado del otro, como modos de repensar cuestiones como la soberanía y la violencia de Estado y la violencia revolucionaria, se desafían de muchas maneras en estas propuestas de Rondón. Quizás la película ha tenido tanta aceptación y sigue siendo motivo de discusión porque, entre otras cosas, parece haber una constante insinuación a desafiar las formas manidas, mucho en el cine venezolano, del pueblo, tanto como museo de la revolución, como el pueblo folclórico del buen salvaje, de la idea conservadora. Y bueno, visualmente todas estas ideas están muy sugeridas, ¿no? Como si se tratase de estos arquetipos, tenemos a la reina y al soldado, esto último, como lo define Didi Uberman, los innúmeros figurantes del cine comercial visualizados como tropa en vez de como comunidad. Estas demostraciones visuales en la película proporcionan entonces esta dialéctica entre el ser como ejercicio de imaginación y el ser capturado por lo identitario al servicio del consumo. Junior parece ser objeto y objetivo de esas capturas, ¿no? Se nos muestra en la película con una identidad cuya exploración pareciera terminar domesticada. Es una tensión que atraviesa toda la historia. El dominio sobre la exploración por parte del poder en las escenas finales, en el que el niño canta el himno nacional, no es de todos modos impredecible. Al fin y al cabo se trata de un niño que se enfrenta a esta maquinaria gigantesca del fascismo, ¿no? Dicha máquina está también afirmada por el poder de las clases. Es quizás por esto que la primera escena en la que aparecen Junior y su madre Marta tiene lugar en una casa rica, ¿no? Donde ella trabaja como doméstica. Estos dispositivos del poder están en la película en todos lados y como constante amenaza: propaganda, genocidio cultural, imposición del hombre nuevo revolucionario, aunque también encontramos, en mi opinión, al hombre líquido, etéreo del neoliberalismo, ¿no? Desde la vigilancia de la madre como instrumento de ese estado paternalista, el poder reproducido en el televisor, en el que es obvia la obediencia al líder, y en los murales hasta las fotos de soldados y reinas de belleza, entonces Junior parece estar acorralado, aunque su exploración ciertamente se constituye como un principio para la elaboración frente a ese gigantesco simulacro. Mientras que ciertamente la sociedad se nos presenta allí de manera muy enfática como este automatismo propio del contexto del consumo, en donde hay un puro agotamiento de la cosa, sin conciencia, sin profanación, el personaje de Junior está pensado como una posibilidad de potencia. Y pienso en esta palabra en tanto la proponen autores como Agamben en La comunidad que viene, y esa apuesta de un nuevo común. Tanto Agamben en la obra mencionada como por ejemplo Nancy en Ser Singular Plural proponen pensar la comunidad fuera de esto identitario territorial, que es lo que ha justificado en la filosofía política el tema de la comunidad, e imaginar más bien otras nociones de ser como la hospitalidad.
Junior es un niño que está en ese proceso temprano, pero digamos que hay en su mirada, en su exploración, como un principio de ética, ¿no? Y que quizás a nosotros nos toca el trabajo como espectadores de elaborar, del mismo modo que quienes juegan con el papel en Superbloque están elaborando también, ¿no? Y entonces proponer un ejercicio de imaginación que se constituya como lo político. También pienso en un sentido psicoanalítico, cuando Junior se mira en el espejo, ¿no? Está también como ese principio de elaboración de una identidad separada del mundo, este soy yo, parece decir una y otra vez, a veces con el mundo, a veces con mi madre, a veces no, frente a las imágenes aplastantes de la identidad revolucionaria y que siempre terminan mostrando lo que falta de lo real, se reconoce entonces algo diferente. Quizás esa elaboración por parte del personaje y de la película se hace visible en los créditos finales, cuando Junior está por fin vestido de cantante y cantando Mi limón, mi limonero. Sobre esos marcos muy interesantes, Irina tiene, por cierto, un artículo excelente. Allí Junior quizás es el otro en la historia como ser contemporáneo, que se está separando de ese mundo constituido de la izquierda pater, al punto incluso de salirse de ese marco, literalmente, del marco del fascismo, ¿no? Su lugar, mientras que la canción equivalente por dentro es el himno nacional, ¿no? Nada más y nada menos. Su lugar en la política está encarnado en su cuerpo, en sus gestos, en su deseo. Ahora, volviendo a la cuestión del sonido y en relación con ese marco, mientras que en los créditos canta Mi limón, mi limonero, durante la historia él canta todo el tiempo un ñaca ñaca. No sé si se acuerdan que pareciera como no decir nada y que molesta, no decir nada y que molesta muchísimo a la madre. Es muy interesante ese balbuceo, ¿no? Mientras que tenemos esta otra canción muy clara, ese sonido parece estar resistiendo sugiriendo una problematización a ese discurso ideológico abrumador y enajenante. Pienso en la idea de Jorge Alemán, quien sostiene que la violencia y la hegemonía en Occidente es la idea del todo, en donde no se piensa la falta y en donde todo es lo masculino. Ese balbuceo entonces resulta como una suerte de significante suspendido, problemático. La historia parece una constante demostración de esos devenires minoritarios. El sonido entonces problematiza las imágenes y le dan un sentido, digamos, más real, porque las imágenes son también todo aquello que las circunscribe. El sonido propone una manera, si se quiere, de pensar en lo que se ve de manera más amplia y protagoniza y entonces problematiza el protagonismo de lo visual. Como propone Salomé Boegelin, al mirar algo, la información que obtengo está influenciada por el valor cultural del ver. El sonido se supedita a la idea de un objeto. Ver es creer. Escuchar no es mentalmente la realización de un sonido, sino la certeza de una imagen. Pero entonces la sensibilidad sonora, propone la autora, ilumina, digamos, los aspectos invisibles de lo visto, lo aumenta en vez de oponérsele, si se quiere. Es interesante pensar que en un mundo en donde lo visual es capital, el sonido diegético, tal como se nos presenta en la película, puede definirse como un desafío a esa jerarquía, del mismo modo que Junior desafía la identidad popular y revolucionaria. Identidades, eso sí, que también tienen sus sonidos violentos, pero que no forman parte de esa propuesta principal, o que están allí, pero por debajo de la experiencia positiva, como cuando Junior juega con soldaditos mientras al fondo se escuchan los disparos, ¿no? Es importante que tampoco están del todo censurados. Quizás allí encontramos otro hilo conductor importante entre la instalación y la película. Los sonidos tienen la carga de una sociabilidad que no pasa por lo nacional, en donde hay más sociabilidad que sociedad, si se quiere, y en donde más que reconocimiento hay lazo. En los sonidos se manifiesta ese cuidado de sí al que hice referencia, en donde el tutelaje, el partido parece estar desplazado. Entiendo que en el cuidado de sí hay límites, ¿no? Pero lo que hay, o lo que creo que se está evitando, es la policía, un cuerpo tan fijado a la revolución institucional como la chavista, la idea de la policía, ¿no? Que también, por supuesto, esto es muy obvio, ha causado tanto dolor en nombre de la soberanía, ha usado de manera tan evidente la construcción de un enemigo político para justificar incluso la necropolítica. ¿Qué decir de alguno de estos colectivos que, por cierto, también construyen centros, territorios, soberanías, en donde se regula quién vive y quién muere, en donde hay una ficcionalización constante de quién es o de quién no es leal? Esta tiranía de los valores.
O sea, en esos sonidos hay ciertamente una posibilidad de replantear el territorio como visual y luego por extensión el territorio como idea política. Se dice que el control de territorio sigue siendo el trasfondo, que la biopolítica no ha superado la soberanía. Ciertamente seguimos viendo los terribles efectos de las políticas de los bordes en los cuerpos de los migrantes y en cómo los sujetos migrantes parecen tan difíciles de ver, de reconocer, porque quizás se salen de esos límites identitarios. Aunque bueno, no hay que perder de vista un relato más global en donde se introduce también una subjetividad con bordes difíciles de decir, como en las redes sociales, por ejemplo. Es claro que la tensión con el territorio de todos modos no ha desaparecido y de cualquier manera pienso que los sonidos en la instalación y luego de manera en la película también se sugieren posibilidades de lo ingobernable, en donde por breves momentos pareciera que no hay necesidad de garantías, de normas, de discursos, todo esto tan caro a la vida que termina siendo esclavizada casi siempre y de manera muy perversa, de modo voluntario, porque lo real se nos hace insoportable. Como afirma Alemán, desde luego el vacío constitutivo del sujeto es algo de lo que la política no quiere saber mucho, al necesitar unificarnos, pero es que también, dice él, y a la vez al sujeto le interesa no estar expuesto a ese vacío, porque a través de él insiste el malestar de la inconsistencia de su ser. Vogelin también destaca la fantasmalidad del sonido en relación con lo visual, que parece menos estable, como espectral, invisible. Pero entonces, si valoramos el sonido sobre lo visual en las historias de Rondón, podríamos pensar en invertir la ecuación y aquello fantasmal de lo político que siempre se nos quiere presentar como lo real y que en la película está tan marcado en la propaganda visual, podría colocarse en ese nivel otro de lo espectral. Es decir, se nos mostraría, se nos revelaría en su esencia imaginaria, fantástica, y que en fenómenos como la épica chavista llega a un punto elevadísimo. Revelaría quizás también la fragilidad de las estabilidades parciales del neoliberalismo, como lo describe Alemán. Y es que no se trata, dice Vogelin, de pensar que en el sonido encontramos la comunidad ideal, pero sí la simultaneidad y la coincidencia. Revisaba que Adorno, que por cierto veo que lo usan mucho en las teorías del sonido, ¿no? Y como que lo consideran con mucha vigencia, reflexiona respecto a la banalización de la guerra que pasa por esa falsa experiencia visual a través de los medios y la propaganda. En los sonidos diegéticos del barrio encontramos quizás una experiencia afectiva que problematiza esas identidades fijas, en tanto que el sonido, entonces, parece una oportunidad para confrontar críticamente las cosas, como si el sonido las liberara y les da capacidad de convertirse en movimiento. Y pensé muchísimo en lo que decía Irina, ¿no? En esas marcas que narran como una historia también en los objetos, ¿no? De ese verbo de producir y por tanto de dar apertura a la transformación. Gracias. Muy bien, ahora entonces yo misma me agradezco. Bueno, muchas gracias por escuchar y ahorita le damos la palabra a Alicia, que muy amablemente aceptó comentar nuestras ponencias. A ver, bueno, primero que nada, quiero darle las gracias sobre todo a Elena, Irina y Rebeca, aunque nos encanta estar con Adriana acá, por permitirme comentar sus trabajos. Como hay mucho que quiero decir y preguntar, o que me gustaría decir y preguntar, y me preocupa pasarme de tiempo, sobre todo porque estamos muy bien de tiempo, creo que va a haber posibilidades de preguntas del público. Decidí escribir mi intervención, lo escribí anoche, entonces así puedo como concretar y sobre todo no ocuparme más de una o de otra, sino tratar de equilibrar los comentarios. Quisiera comenzar con el título de la mesa, que me parece además muy bien escogido. Cuerpos en tensión, crisis, desplazamiento y resistencia en la Venezuela contemporánea, porque ejemplifica muy bien las 4 ponencias. La Venezuela contemporánea está efectivamente constituida sobre cuerpos en tensión, que efectivamente reproducen, presentan, sugieren crisis, desplazamientos y resistencia. Me voy a ocupar brevemente, sobre todo de las presentaciones de Elena, Irina y Rebeca, porque sobre todo, porque la de Adriana recién la escucho, no pude leerla con anticipación, aunque como acabamos de oír, sin duda su trabajo se relaciona directamente con las otras presentaciones. A través de la fotografía y la palabra, en el caso de Elena, de una instalación con Irina y de una película con Rebeca, estas 3 presentaciones
se preguntan a propósito del descalabro que se vive en el país y las reflexiones que sus específicos objetos de estudio se plantean ante esta coyuntura que, por cierto, me parece, comenzó antes de la llegada de Chávez al poder en 1999, quizá con el Caracazo, aunque Elena comienza su ponencia diciendo que la crisis económica y política empieza entonces y se agudiza. Allí sí estoy de acuerdo, a partir del 2014. Creo que este es un punto importante para discutir. Si Chávez, el chavismo, es el responsable del colapso actual, pareciera que los demás no tenemos nada que ver con ello. Y no solo que en Venezuela todo estaba bien antes del chavismo, sino que no es relevante recordar el apoyo increíble que tuvo Chávez en su primera elección y en varias de las posteriores. Creo que eso es un error, que es un problema pensar así, y que debemos alejarnos de esa nostalgia por un país que no puede haber estado tan bien si las cosas han llegado al extremo que hoy enfrentamos. Creo además que los casos que cada una de las ponentes muestra son prueba de ello. Elena, Irina y Rebeca se concentran en artefactos culturales construidos e interpelados por mujeres, lo cual no creo sea casual en ninguno de los casos. Elena, en la primera lectura, nos mostró fotografías de 3 mujeres, Wendy Estrella Llanarela, Freisy González y Fabiola Ferrero, que recién están empezando a componer sus portafolios desde la inmigración, ese estigma que marca hoy de una u otra forma la vida de cada venezolano. Todas destacan por razones obvias el dolor que conlleva esta experiencia. Creo que una de las proposiciones en las que más insiste Elena fue en que las 3 fotografías están interesadas. Yo sé que te concretaste, me di cuenta ahora cuando lo leíste en Fabiana, pero me parece que es un hilo que te interesa mucho. Que las 3, perdón que me perdí, que las 3 fotógrafas están interesadas en, y cito, hacer memoria futura desde el presente. Una memoria que presente, no que represente. Terminó la cita. Elena, me gustaría que explicaras mejor a qué te refieres con esto. Pues cuando pienso en uno de los ejemplos, no de Fabiola, sino de Freisy González que das, la fotografía que interviene las 2 cédulas de identidad, la venezolana y la peruana, no veo cómo podemos sustraernos en ella de evocar lo que dicho carnet de identidad representa en relación con los valores de lo nacional, por ejemplo. Creo que Freisy escoge fotografiarlos e intervenirlos precisamente por la carga representativa simbólica que conllevan. Por otro lado, creo que das en la clave en la idea de leer el trabajo de las 3 fotógrafas como un archivo viejo, como un archivo vivo y sin movimiento, y que, si entiendo bien, te interesan en la medida en que te permiten explorar la performatividad de la memoria migrante en el siglo actual. Agregaría, por último, que me parece que la palabra, la narración, la conversación, es tan importante en tu trabajo como la imagen, aunque te enfoques más en esta última. Me parece muy claro desde el inicio, con la lectura del epígrafe, que además me parece excelente, y que contextualiza con palabras, incluso con la escucha, lo que más le interesa a Wendy. Si llegara a sobrar tiempo, que lo dudo, pero bueno, me encantaría que nos contaras cómo ves la resistencia que ejercen las 3 fotógrafos. Otro aspecto que destacaste en tu lectura y que me parece probablemente por problemas de tiempo que no pudiste desarrollar mucho. Paso a Irina. Irina nos describió la instalación El Helicoide, parte de una interesantísima instalación mayor llamada Echo Chambers del 2020 de Violet Bulle en Houston, Texas, que creo que no dijiste, pero que originalmente iba a hacerse en Cornell y no se pudo por la pandemia. Aquí sí veo, a diferencia de las fotografías de Elena, una deliberada y exitosa intención de impedir, como diría Irina, la comodidad de una narrativa legible o familiar, representable, como habías dicho tú, Elena. Y en este sentido, dice Irina, la resonancia prometida por el título de la exhibición
se representa como una disonancia. Venezuela ya no como certeza, sino como incógnita. Y creo que esta es una frase importante para las 4 ponencias. Venezuela ya no como certeza, sino como incógnita. Me gusta mucho también la idea, no sé si pudiéramos decir complementaria, que Irina también destaca cuando dice que hay, cita, una invitación, un ejercicio crítico que se propone cuestionar, repensar y reimaginar los factores que componen su identidad nacional. Muy interesante esa extrañeza en que nos movemos gracias a la incorporación del mundo virtual, que nos hace ver, leer diferente todo lo que encierra el helicoide como amnesia colectiva de lo que quisimos ser y nunca fuimos. En última instancia, del fracaso de esa apuesta modernizadora petrolera. Otra vez, la sentencia del país como resto, como escombro. En relación con esto, me gustaría pedirle a Irina que elaborara un poquito más, o que elabores un poquito más, a propósito de las comillas con las que englobas la palabra historia, cuando dices en la página 4 que al utilizar las pantallas para ver la instalación, la audiencia puede, y aquí vienen las comillas, escanear la superficie de la estructura y descubrir códigos que se encuentran escondidos en la misma y en la historia que cuentan sobre el helicoide. Me pregunto si no podría resultar mejor referirse a narrativas en lugar de historias con comillas, porque además es una palabra que incorporas mucho durante tu texto. Por último, una pregunta tonta. ¿Te refieres a restos espectrales? ¿No son así todos los restos? ¿Qué otros calificativos podrían acompañar a este sustantivo resto? Y ahora paso a Rebeca, quien se concentra en una lectura de la película Pelo Malo de Mariana Rondón, donde contrasta el protagonismo y control visual del Estado a través de los murales y la propaganda chavista que contamina todo el ambiente, con los otros sonidos que se escapan de ese control estadal en el barrio popular del 23 de enero. Me llamó mucho la atención cómo comienza refiriéndote a Junior como un niño que se enfrenta a la máquina gigantesca del fascismo. ¿Qué quieres decir exactamente con eso? Si he entendido bien tu propuesta, ¿te parece que el accionar de Junior va, casi diría explícitamente, a cuestionar lo que se espera de él? Pero yo no veo tan claro que él sea consciente de las implicaciones reales de lo que desea. No es un adulto que sabe lo que quiere y a qué se está enfrentando. Su obsesión por alisarse el pelo no la veo como una resistencia a estas categorías totalizantes impuestas por el poder, como afirmas en la página 3. Me parece muy bien que se destaque la imagen de Junior luego del final desgarrador de la película, cuando en los créditos lo vemos finalmente vestido de blanco, con el pelo liso, cantando la canción de Henry Stiffer, y lamentablemente no conozco el texto de Irina. Pero te pregunto, ¿cuál es ese espacio de supuesto agenciamiento de Junior? ¿Dónde ocurre? ¿Y el alisarse el cabello le permite ser él o reproduce más bien esos prejuicios raciales y de clase con respecto al cabello? Es cierto, él no quiere ser el comandante Chávez como muchos de los otros niños, pero el alisarse el cabello es una alternativa contestataria. Además, el verdadero final de la película nos muestra a un niño derrotado, vencido. ¿Cómo conciliarías entonces ambas imágenes, ambos finales? Eso me encantaría si pudieras desarrollarlo un poquito. Y bueno, con respecto a Adriana, no puedo decir realmente mucho porque lo oí, es un texto con imágenes muy fuertes y además creo que muy importante porque estás en Venezuela. Así que no estás, nosotras, la mayoría, las otras estamos desde hace tiempo fuera de Venezuela y no sé qué frecuencia tienen las demás, pero yo hace ya 4 años y medio que no he podido ir porque no tengo pasaporte venezolano. Entonces, me parece interesante poder tenerte a ti y leer desde allí las fracturas y dislocaciones de las que estamos hablando todas las demás, y esa herida que nos cicatriza y el desarraigo. Y en ese sentido,
me parece interesante que trabajas la reconstrucción de la memoria desde la diáspora y al mismo tiempo qué hacer desde el lugar en el que eso ocurre. Creo que hasta aquí y así con eso tenemos buen tiempo para conversar. Gracias. Gracias, Alicia. Muchas Wow, gracias, Alicia. qué cantidad Ujú. de notas para pensar. ¿Tú quieres que vayamos como en la misma ronda comentando? Yo creo, Como ¿no? ustedes quieran, Me como parece ustedes que es quieran. como lo más fácil de seguir, ¿no? Así no nos perdemos. Y con lo cual me toca a mí comenzar. Bueno, hay varias cosas que tendría que hilar en relación a tus comentarios. No voy a poder responder a todo porque no me quiero tomar tanto tiempo para que también podamos conversar más y que incluso dé oportunidad a que los participantes también puedan hacer preguntas si desean o comentarios. Pero sí me gustaría conectar parte de lo que dijiste con algunos aspectos que no pude mencionar, por supuesto, por el tiempo, y que tiene que ver con que digamos, el marco más amplio de mi investigación está leyendo estos trabajos como efectivamente como experiencias de duelo migratorio en las que la fotografía está, o la imagen poética, y ahí entonces voy a meterme con la idea de resistencia, que es lo que estoy llamando resistencia de la memoria. Mi aproximación fue a la fotografía y de la fotografía a una cierto uso o elaboración de la fotografía que ya no está abocada al objeto y al referente en términos materiales, que rompe un poco o que fisura, porque no creo que la rompa realmente, que fisura temporalmente la relación material con el objeto referente, y que en ese sentido hay allí un gesto de desplazamiento de la relación referencial, que también está vinculada a la representatividad de la realidad social, ¿no? Entonces creo que ya en ese aspecto, mi primera inclinación fue en ese aspecto más formal, técnico, material, ¿no? Y cómo los trabajos de estas fotógrafas, que en su mayoría son documentalistas o tienen o fotoperiodistas, incluso Fabiola Ferrero, por ejemplo, es fotoperiodista, Freisy es documentalista, aunque tiene un trabajo experimental también, es decir, cómo sus trabajos previos habían sido mucho más vinculados a la representación de la realidad social y en términos más objetuales, y el trabajo reciente post su propia experiencia migratoria, o a partir, porque no hay un post ahí en realidad, a partir de su propia experiencia migratoria, se fractura en relación a sus objetos fotográficos como una suerte de metonimia de su propia fractura afectiva, emocional, vital, práctica, porque también es material y económica y política, con ese país que está ahora en la distancia, pero con el que se relacionan entonces ahora desde un lugar simbólico, desplazado, etc. ¿No? Entonces creo que mi primera relación con estos proyectos tiene que ver con esa historia, con ese modo de simbolizar o de relacionarse con lo nacional desde una aproximación simbólica, pero a través de un instrumento y un lenguaje que tiende en su naturaleza técnico-material a la relación referencial u objetual, ¿no? Entonces, para mí hay allí ya un gesto en sí mismo de resistencia a la experiencia de migración, pero también de la paradoja que se produce entonces allí entre la experiencia que podríamos llamar traumática y la memoria. Cómo hay algo allí que es imposible de olvidar, pero al mismo tiempo es imposible de recordar del todo. Y entonces en el gesto fotográfico de moverse hacia lo imaginal, hacia lo experimental, hacia lo íntimo o lo onírico en algunos de los casos, me parecía que había como un correlato, una correspondencia
de esa paradoja entre lo que no puede ser completamente recuperado, pero que tampoco puede ser olvidado porque está permanentemente presente como resto, y para usar los términos de Irina, como resto espectral, ¿no? Entonces, como por esa vía va mi comentario, y bueno, hay una cantidad de trabajo, de otras piezas de trabajo de Freire que habría que leer también junto con esa cédula, precisamente por lo que tú mencionas, porque en esa cédula son sus dos cédulas de identidad, pero también ella hace todo un trabajo de identidad que se relaciona con las fotografías carnet familiares, el texto, ¿cómo se llama esto? La planilla esa de migración que haces al llegar a tu país, o la del vuelo. Entonces hay también como una fractura y una dislocación y dispersión de esos elementos de identidad en el que ella reflexiona acerca del proceso. Y por allí va, no me quiero tomar más tiempo, perdón, porque me emociono al hablar de trabajo y sí puedo seguir. Bueno, creo que voy yo en nuestro orden aquí cronológico. Alicia, como siempre, muchas gracias por haberse, cada vez siempre das en los clavos, y te agradezco las observaciones. Sí debatí entre la idea de narrativa e historia, pero lo que me gustaba de historia era la dualidad que prometía entre la oficialidad de ese registro del pasado, que sobre todo en relación con el helicoide, y en los últimos años en Venezuela y desde siempre se presenta con esa monumentalidad y esa espectacularidad, y la idea de la historia como una historia, es decir, con ese potencial ficcional, ese susurro, ese murmullo que puede ser real o puede no, y que incomoda a esa otra gran historia. Y la cosa con Violet, que de nuevo está ahí presente, así que si se me escapa algo, Violet, tú lo puedes, nos aclaras, pero la cosa con el trabajo, con mi lectura del trabajo de ella, es que ella juega con eso. Es decir, los videos a un mismo tiempo pertenecen a esa historia del helicoide que identificamos como una historia de identidad nacional, pero también tienen esa ficción, o sea, son videos un poco quebrados, son videos con un soundtrack a veces burda de cliché, son videos que juegan con esa incertidumbre de saber qué hacer con esto, que sabemos es parte de la historia, pero no se nos presenta con la comodidad del archivo o con la comodidad de una cronología. Entonces, resistía, digamos, la idea de narrativa porque no quería aquello que siempre estuviera en estado de fuga, que está en el perímetro y que quiere y desafía lo de adentro sin penetrarlo, sino que quería explotar un poco esa tensión desde la misma idea de la historia para comprometernos, digamos, como sujetos históricos y no solo como estos cuerpos que están por fuera, ¿no? Y por otro lado, con la idea de restos espectrales, por supuesto, estoy de acuerdo contigo que todo resto, digamos, guarda en sí la potencialidad de una espectralidad, pero creo que no todos los espectros, digamos, se anuncian de la misma manera, ni tienen esa capacidad de interpelación, que bueno, en inglés decimos hunting, y que no he dado con la palabra en español, si alguien quiere, auxilio, pero not all specters hunt. Entonces, y no todo sujeto se reconoce como sujeto hunted. Entonces, con Violet, el problema es que nosotros, en mi lectura que excede este trabajo, somos un país que para mí, o sea, nos hemos acostumbrado a vivir con un espectro. Otros se asustan, pero para nosotros es cotidiano vivir con fantasmas. Entonces, para Violet, o lo que creo yo que hace Violet, es que le da como una especie de capacidad punzante a ese resto en el que el sonido ya no es el sonido familiar de el padre de la pared, sino que es un sonido que no logramos como identificar. Y que además, si estás en la instalación, y yo no estuve porque era en tiempo de pandemia, pero yo lo imagino como viniendo a varias partes, ¿no? Entonces ese hunting complicado, punzante, que además se traduce en lo punzante de la instalación, donde si tú no, como viste a Violet con la cámara, si tú no tienes cuidado, va y te puya. Que es una forma rara de pensar en el espectro, pero para mí es esa dualidad material que no todo espectro, no todo resto llega a un espectro tan visible y punzante, y no todo espectro en su visibilidad tiene esa interpelación sonora. Entonces, para mí, digamos, era hacia allá donde apuntaba, pero sin duda, que aprecio mucho esa pregunta, porque además me ayuda con un proyecto mucho mayor que eso. Entonces, con eso ya me callo. Gracias, Alicia. Okay, voy a hacerlo muy rápido, me gustaría ver si hay tiempo para otros comentarios. Muchas gracias, Alicia, como siempre, tus comentarios, tus preguntas que siempre surgen como de preguntas pequeñas y las hacen como mayores, es fantástico. Yo pensé que había quedado claro en mi presentación, pero bueno, gracias por el comentario, porque quizás tendré que
hacerlo al principio, quizás en una presentación más grande, decirlo como punto inicial, la propuesta. Pensé que había quedado muy claro que lo que me parece como fascinante y chévere como entre las dos propuestas es que creo que en Junior hay un principio de elaboración como acontecimiento, pero no que él por sí encarna la resistencia, ¿no? Entonces, para mí veía como una suerte de interpelación a nosotros, los que vemos la película, de la misma manera que hay una interpelación y algo interactivo en Superbloque. Es así como lo había propuesto, ¿no? O sea, que el corte, el acontecimiento, digamos, estaría puesto de manifiesto allí para que nosotros lo elaborásemos. Pero bueno, lo diré de forma más clara. A ver, entonces, bueno, tenemos a Adriano ahorita. Adriana, te olvidaste el micrófono. Ya lo vi. Gracias. En las 3 exposiciones que me precedieron, me encantaron. Muchísimas gracias, fueron brillantes. Estoy encantadísima. Los comentarios de Alicia, muy minuciosos. En mi caso, me voy a referir muy brevemente a una pregunta que asoma Liliana Lara en alguna de las entrevistas que le hacen. No recuerdo cuál. Ella se preguntaba por qué, viviendo en Israel desde el año 2000 y tanto, 2002 creo, aún seguía escribiendo de Maturín. Y ese es, si nos fijamos bien, el mismo movimiento que hace Juan Carlos Méndez Guedes cuando escribe su novela Tal vez la lluvia. Es decir, viviendo en España desde hace muchísimos años como inmigrante, escribe una novela que no habla de Caracas, habla del barrio específicamente. Lo mismo ocurre con la crónica que cité de Orangel Morey, que viviendo en Perú, no escribe de la ciudad grande, sino escribe de la casa, es decir, un espacio íntimo, que es precisamente el que lo conecta con la materialidad del espacio. Y el espacio es nuestro contacto principal, es nuestra raíz. Si perdemos algo cuando nos desarraigamos, es el espacio y la conciencia del espacio, y la memoria de ese espacio se nos vuelve extraña. Ahora, ¿qué ocurre en alguien como yo que no se ha ido? Pero, sin embargo, estamos viviendo también una fractura de nuestra relación emocional, de nuestra relación vital con ese espacio, porque hemos visto también una destrucción, en este caso material. Un poco eso era lo que quería trabajar en mi ponencia, y la primer elemento que fue muy fuerte para mí de trabajar es cuando me encontré como investigadora frente a un objeto y recuerdo mi relación con ese objeto y comienzo a cuestionar la memoria de mi propia actividad de investigación en tiempos pasados, ahora que por lo menos aquí en Venezuela, en el oriente venezolano, yo que he trabajado toda mi vida en la Universidad de Oriente, hecho que se hizo más patente durante la organización de estas jornadas en las cuales estuve trabajando, que nuestra universidad no existe. Es decir, gran parte de mi identidad y de la identidad de muchos compañeros de trabajo que nos hemos formado para ser universitarios, para ser investigadores, de pronto vemos esa parte suprimida de nuestra vida, porque ya simplemente no hay universidad en su materialidad física. Entonces estamos viviendo, como bien apuntaba Alicia, tiempos extraños, en que nuestra relación con lo que somos está quebrada y está atravesada con muchísima violencia por distintas formas de desterritorialización. Qué palabra tan difícil para nombrar algo que es absolutamente horroroso también, ¿no? Bueno, no me voy a extender porque creo que si queda algo de tiempo, las personas que asistieron pues querrán tal vez hacer algunos comentarios a estas exposiciones, sobre todo las 3 exposiciones brillantes que se hicieron.
Gracias. Bueno, tenemos creo que 15 minutos o menos, entonces si alguien tiene un comentario, una pregunta, pero si puede ser así como súper puntual, específica, agradeceríamos mucho para que pueda hacer un poquito de diálogo, ¿no? No sé si hay alguien que quiera decir algo. Yo no sé dónde... A ver, ¿hay alguien aquí que...? Creo que... Déjame ver. Magdalena. Tiene simplemente que hablar, yo creo, porque no los vemos, ¿no? Magdalena creo que levantó la mano. Levantaron la mano. Magdalena y Elisa. Magdalena López levantó la mano. Si pones el cursor en participantes, ahí puedes ver la lista de... Allow to talk. Listo. Oh. Bueno, estaba moderando una mesa para Elena, de modo que no las pude escuchar, me da muchísima pena. Acabo de conectarme porque quería escuchar aunque fuera lo último. Y Adriana, esto que acabas de decir me parece muy interesante, ¿no? Esta idea de un desarraigo aunque uno no se mueva del lugar. Que si has pensado en la idea del incilio, se habla mucho en otros países, Cuba, etcétera, siempre se ha hablado mucho de la idea del incilio, ¿no? De uno, esta idea del desarraigo sin moverse del lugar. ¿Has pensado en esa idea o no sé si te resulta sugerente para lo que acabas de decir de tu propia situación en Cumaná y en la Universidad de Oriente? Que es una situación de extrañamiento, pero no es la misma situación de extrañamiento de la que estás hablando de los textos, ¿no? Sobre los textos. Sí, definitivamente no es la misma. Y para alguien, por ejemplo, como yo, que siempre se ha movido en el plano teórico, de repente encontrar que la materialidad de la realidad sobrepasa tu propia visión, que siempre ha sido abstracta, analítica, es una sensación muy, muy extraña. Sobre todo es una forma de vivir muy terrible, porque vas viendo cómo la realidad se está deshaciendo y no hay respuesta teórica que pueda hacer frente a eso más que para documentar esa destrucción. Al final te preguntas si eso sirve de algo. Exacto. ¿La academia sí. te sirve para pensar eso, Adriana, o no? Claro. Yo siempre pensé que mi trabajo, que está más abocado a la teoría de la ficción, servía a fin de cuentas en términos sustantivos para que quienes pudieran aprender algo, pues yo soy esencialmente profesora también, pudieran ser capaces de imaginar realidades alternativas y que eso de algún modo podía constituir una visión o una posición salvadora frente al mundo, por lo menos cuestionadora, ¿no? Esa utilidad sigue ahí, por supuesto, pero efectivamente escribir esta ponencia, esta en particular, donde tanto de la universidad pesa y donde tanto de la destrucción, porque me ha tocado ya de este país pesa, definitivamente cambió mi relación con el objeto de estudio. O sea, ya no es la misma visión, ya yo me siento parte del objeto. Es un cambio radical. No sé si eso responde. La idea que das es, por supuesto, sí, muy sugerente y tendré que comenzar a pensar en esos términos porque sí, hay que hacerlo. Si me permiten, escuchándote, de repente pienso en qué medida es también incluso la propia categoría de exilio y incilio termina no siendo suficiente ante este quiebre y este derrumbamiento, porque estamos en otro nivel realmente, que no tiene que ver. En otro nivel. Exacto. Y eso es tal vez lo que me gusta mucho de la novela de Juan Carlos Méndez Guedes, es decir, él resume en una imagen, en una situación, es decir, en el que el personaje va a un sitio, encuentra un muro, se apoya en ese muro y luego resulta que el muro no existe. Es decir, no hay solamente allí un recuerdo, una referencia que nos recuerda, no, hay una reconstrucción perceptiva desde la memoria de una realidad que ya es inexistente. Y yo creo que esto está ocurriendo mucho, es decir,
cada vez el espacio se nos vuelve más extraño en plazos muchísimo más cortos. Sí, sales a la calle una semana y con esta situación pandémica es todavía más marcado, y cuando vuelves a salir a los mismos sitios se te hacen extraños, hay cosas que han cambiado, sobre todo en el contexto nuestro, hay cosas que se han derrumbado y te toca mirarlas, ¿no? Cada vez más aceleradamente, en todos los planos. Ay, pero a mí me encantaron sus trabajos. Yo creo que son un poquito más esperanzadores, ¿no? Hay una respuesta de resistencia activa en los trabajos que han documentado ustedes, investigadoras brillantes, chicas. Es un buen diálogo, es un diálogo buenísimo, y creo que es una de las cosas también de LASA, de esta edición, que es tan importante. Agradeciendo a Magdalena, por cierto, la organizadora de LASA Venezuela. Es tan importante ese diálogo entre, bueno, los que estamos allá, acá, en todas partes. Irina y Elena, ustedes querían decir algo, creo que tenemos como 5 minutos, pero... Ay, carajo. Bueno, no, yo hago algo rapidito, pero es que, Adriana, o sea, obviamente yo, he tenido oportunidad de dialogar con Elena, Rebeca y Alicia en otras oportunidades, no había escuchado tu trabajo, pero eso que acabas de decir ahorita, de sentirte como el objeto de estudio, de que tú ya no es... Creo que, no sé, yo varios años tratando de como articular eso y creo que tú lo has dado en el clavo, porque claro, desde tu perspectiva creo que tiene unas implicaciones que tú conoces, solo tú conoces, creo que desde afuera, sin embargo, el ser de Venezuela, el estudiar Venezuela, siempre te pone también en un objeto de estudio teórico, sobre todo actualmente en el debate contemporáneo teórico sobre Latinoamérica, donde Venezuela siempre es el punto ciego, siempre es el que no se habla, el que vamos a concentrarnos en Chile, Argentina, Brasil y Colombia y Venezuela. No, de Venezuela mejor no hablamos porque está como escondido. Entonces, eso, hablando un poco, volviendo al punto de Alicia de exilio incilio, o sea, eso crea una cosa en la que tú siempre estás hablando como desde un hueco, una alcantarilla donde te metieron, y porque Venezuela nunca termina de encajar en lo que sería la comodidad del discurso, sea de la ideología de la política que sea, ¿no? Entonces, creo Sí, que... Pero, Sí, no, que creo que también sobre esos conceptos se hacen tópicos y los tópicos pues también se vuelven manidos. Y desde el punto de vista de la investigación, pues también. Es decir, son tópicos que se trabajan y de alguna manera también se desgastan. Y las realidades no necesariamente se ajustan a los conceptos que ya la teoría le dio. Y hay que construir nuevos. Pues yo creo que la realidad venezolana es inédita. Yo creo que no habíamos visto algunos, por lo menos en algunos aspectos, niveles de destrucción tan grandes. Yo no conozco ningún ejemplo en que se haya arrasado materialmente una universidad. Es decir, que se hayan llevado los pasamanos de las escaleras, que se hayan llevado las ventanas, que hayan levantado el piso y lo hayan destrozado, que hayan destrozado laboratorios de química, que se hayan destruido salones, que se hayan robado masivamente laboratorios, salas de arte y ensayo, se hayan quemado bibliotecas. No conozco un ejemplo así. Bueno, en América Latina, en otras partes del mundo también ha ocurrido, ¿no? Si hablamos de Siria o hablamos de otros lugares. Con situaciones de guerra, de guerra. Lo muy inédito aquí es que es sistemático, es organizado desde adentro. Y eso es una realidad que, bueno, que debe estudiarse y exponerse en los canales pertinentes. Me pregunto si habría manera de diferenciar, si hay propósitos políticos, que los hay también, o creo que mucha gente, bueno, saquea cosas para vender, ¿no? Por hambre, no sé, como que, porque creo que los metales incluso los venden, ¿no? O sea, ahorita que hablabas del pasamanos, no sé qué. Sí, pero yo prefiero sacar de esa ecuación el hambre, o sea, es bárbaro y no,
no creo que haya justificativos, o por lo menos no tenemos que buscar, no creo que se deban buscar justificativos de eso allí. Para nada lo decía como justificativo, sino o sea, Sí, culpar al tratando de gobierno del hambre. Contextualizar o sea, no, yo creo que es simple vandalismo, o sea, que se dejó hacer para que el resultado fuera esto, y en ese sentido es muy, muy inédito. No se trata de haber cerrado una universidad, se trata de dejar que, por un lado, el tiempo y la ruina hagan su trabajo, pero que también el AMPA haga su trabajo impunemente, y eso ha resultado muy bien. Y todas las universidades del país están en mayor o menor medida también en la misma situación. Entonces, esto es un trabajo además muy difícil de hacer, es muy difícil de enfrentar, es muy difícil de denunciar. ¿Okay? Estamos hablando de, por Dios, somos académicos. Es como un trabajo que tiene unas aristas que nos sobrepasan. Nos sobrepasan realmente. Aquí estamos hablando de otra cosa. No es... podemos estudiarlo como fenómeno, se ha hecho, exponer comunicados, podemos protestar, se ha hecho, pero esto es otra cosa que tiene que ver con el marco del país, es algo más global y es algo muchísimo más duro de lo que los académicos podemos hacer, creo yo. ¿Alguien quiere agregar algo? Creo que tenemos 5 minutos. Alicia, ¿quieres decir algo? No, creo que tenemos 1 minuto porque el chico nos dijo que o sea, son las 29 y él dijo que a las 30, pero creo que Elena tenía algo que decir. No, en realidad, la verdad es que mi comentario estaba muy en consonancia con lo que ya Irina compartió, y era también como hablar de las resonancias un poco que veo para mí de mi trabajo con esta mesa, incluyendo a Adriana, y hacerle el comentario a Adriana de que aunque no había escuchado antes su trabajo, justo al empezar a escucharte en la ponencia de hoy, pues realmente me sentí muy conectada, porque creo que parte de lo que tú estabas mencionando, y por eso digo que no voy a agregar mucho más a lo que dijo Irina, era sentir en resonancia, incluso estando desde afuera, la problemática de sentirme parte de mis propios objetos de estudio, y en qué lugar crítico nos coloca eso para pensar la academia, para pensar la literatura, el cine, la fotografía y toda la producción cultural, artística, política de discurso en Venezuela. Creo que es importante, creo que es una asunción de posicionalidad frente a nuestros objetos de estudio que no están allá afuera en frío, sino que nos incumben verdaderamente y nos comprometen. Creo que esa es la respuesta que la academia puede dar. Es la que nos toca. Sí. Pues sí, aunque sí nos quedaban 5 minutos, pero podemos ir hablando de todas maneras. Muchas gracias a todas por sus presentaciones, sus comentarios, y gracias a quienes asistieron, y pues nada, a seguir trabajando. Adriana, ¿tú estás en la casa de Ramos Sucre? ¿Estás en la casa de Ramos Sucre? Sí. Porque estoy así absolutamente impactada de recordar la casa, de ver la fotografía que está atrás y de ver. Estamos en la casa Ramos Sucre y le agradecemos muchísimo la oportunidad de este congreso, de haber podido recuperar en parte nuestra labor universitaria aquí, nuestra labor literaria, de investigación. Ese reconocimiento se hará por los canales que se tienen que hacer de manera oficial, pero LAS ha sido una oportunidad increíble para encontrarnos y estamos muy agradecidos por eso. Y sí, estamos en la casa Ramos Sucre, como una parte importantísima de la universidad y como una parte importantísima de la formación de los talentos literarios de esta ciudad. Muy bien, ahí está la foto. Pues nada, por cierto que ahorita hay una mesa sobre restos y ruinas. Okay. Así que nos vemos en la siguiente. Aquí yo de Amador Vendallá. Bueno, entonces, próximo. Okay. Gracias, Magdalena. Muchas gracias a todos. Gracias, muchachas. Gracias. Chao.